un estudio sobre las formas, la ruta de atención y el impacto de las violencias digitales contra las candidatas al Congreso colombiano en el 2022. Nosotras somos Fundación Carisma, una organización de la sociedad civil que desde hace 20 años trabaja para que las tecnologías digitales protejan y avancen los derechos humanos fundamentales y promuevan la justicia social. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos hoy, especialmente a nuestros invitados Jennifer Pedraza, representante de la Cámara, doña Atanasova, concejala de Bogotá. Por supuesto, muchas gracias a todas las personas que participaron y hicieron posible este informe, las investigadoras Sandra Botero, Paola Camelo, Aldis Orlab, de la Universidad del Rosario, en especial a su coordinador, Oscar Maldonado. Gracias también a nuestras intérpretes de lengua de señas, Cindy Paola Sandoval y Joana Beltrán, quienes nos estarán acompañando durante todo este espacio. Para todas las personas que hoy nos acompañan, organizaciones y medios de comunicación, muchas gracias. Esperamos que este espacio sea enriquecedor para motivar, ampliar las reflexiones y abrir el camino de prontos abordajes sobre la violencia digital hacia las mujeres, en especial las mujeres que participan en política. Soledad con su desprestigio es una apuesta para que reconozcamos las formas, el impacto y las repercusiones de las violencias digitales hacia las mujeres en política, además de hacer una observación sobre lo que está sucediendo con las formas de atención hacia estas violencias y cómo nuestra sociedad está buscando el cuidado y la reparación de las víctimas. Pero no solo eso, hoy también queremos exaltar la resistencia de las mujeres que participan en política, su tenacidad y fortaleza porque creemos en el poder de la representación y en cómo entre mujeres podemos apoyarnos, aprender de las otras. Creemos en lo colectivo para luchar por sociedades libres de violencias en las que las mujeres podamos participar en política con todas las garantías. También creemos en un Internet feminista e incluyente en donde la libertad de expresión se garantiza sin que con ello haya impunidad frente a las violencias. Creemos en tecnologías que garanticen los derechos humanos. La violencia digital hacia las mujeres duele. Tiene un impacto diferenciado en nuestras vidas. Hace daño, se siente como cualquier otro tipo de violencia y extiende los sesgos sociales y daños que vivimos en los espacios analógicos. La violencia digital también es real. Hoy quisimos hablar en diferentes lenguajes sobre ese dolor. Alrededor del auditorio podrán encontrar algunas siluetas. Con ellas lo que buscamos fue representar a las mujeres que hoy no están en la política, por múltiples razones. También las que han optado por dejar el espacio de lo digital como forma de hacer campaña, hacer incidencia o hacer política. La violencia digital contra las mujeres busca silenciarnos, relegarnos a la soledad, menospreciarnos, decirnos que la política no es un lugar para nosotras, refuerza estereotipos para negar nuestras capacidades y nuestros conocimientos con base en nuestro intelecto, apariencia física, origen étnico u orientación sexual. La violencia digital tiene un objetivo: sacarnos del espacio público. ¿Cuántas mujeres han desistido tras el acoso digital, el menosprecio o el dolor no atendido? Aquí respetamos su decisión, pero también materializamos de alguna manera con las siluetas que hoy pusimos en el auditorio que su ausencia le hace falta a nuestra democracia y que sus voces son importantes para la discusión política del país. Quiero un hijo suyo, mamacita. Bestia asquerosa, vieja bruta. Este se está quedando cada vez más calva. Lea, estúpida, y deje de enredar a sus burros seguidores. Usted es una violenta, complejada y resentida social. Masacradora, asesina, eso es usted. Berraca pa' chupar el culo a la machorra porque de resto no sirve pa' un culo de areperas. Los voy a hacer llorar, haré que supliquen por sus vidas y luego los voy a matar. Esta mujer tiene la cabeza llena de aserrín. Cuida a su familia, aprenda a cocinar, a tejer, seguro lo disfrutará. Señora, dedíquese al hogar y recupere a su marido. La política nunca fue lo suyo. Intenten la cocina y no joda más. Atolondrada mi tía que cree que la vamos a seguir comiendo cuento. Deje de hablar tanta mierda, negra. Bueno, ¿cómo sintieron esos comentarios? ¿Se ven que están en comunidad en sus cuerpos? La sienten, ¿verdad? ¿Qué energía les transmiten estos mensajes? Usamos esos segundos de incomodidad que acabaron de sentir para mostrar la cotidianidad de los mensajes que llegan sin tregua a las cuentas de las mujeres que hacen política en nuestro país.
Estos mensajes hacen parte del material analizado en el informe que hoy estamos presentando. Así puede sentirse la violencia digital, así pueden tomar forma los comentarios en las redes sociales. Por supuesto que las violencias digitales hacen daño. Pero hoy estamos aquí para decir que no es normal. Identificar violencias es el primer paso para la atención y la prevención. Queremos romper la normalización de las violencias digitales en este ámbito. Bueno, entonces, abierto los sentidos a través como de este pequeño ejercicio que hicimos y que nos van a permitir profundizar en las reflexiones sobre la violencia digital en contra de las mujeres en política, entremos en materia. Este evento está compuesto por 3 momentos. El primero es una presentación del informe a cargo de sus investigadoras. El segundo momento es el panel Haciendo Política entre Violencias Digitales, en donde compartiremos experiencias con mujeres en política. Y el tercer momento es un taller de seguridad digital que hemos llamado Guía de autocuidados y de respuesta para mujeres en política. Este taller está pensado para las mujeres y sus equipos de comunicación, pero también está abierto para todas las personas que estén interesadas. Va a estar a cargo del CALAP, que es nuestro Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad en la Fundación Carisma. Entonces, primero, un anuncio. Como lo habrán notado, este evento cuenta con interpretación en lengua de señas colombianas. Muchas gracias a las intérpretes por su labor. Por esta razón, le solicitamos a las personas que suban a la tarima o más adelante si tienen preguntas, para que hablen de manera pausada y así podemos facilitar la labor que ellas están haciendo el día de hoy. El informe Soledad con su desprestigio es una investigación a cargo de la Fundación Carisma con el apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia, ONU Mujeres y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. En las bolsas que les entregamos en la entrada pueden encontrar el informe ejecutivo de nuestro estudio. Sin embargo, en la página web de la Fundación Carisma, www.carisma.org.co, podrán encontrar el informe completo. Quiero pedirle el favor a Catalina Moreno, Sandra Botero, Paola Camelo, Isabela Jaimes y Alicia Duque para que nos acompañen en la tarima. Bueno, este fue el equipo a cargo del informe. Sin embargo, Óscar Maldonado Castañeda, que es el director del Laboratorio de Métodos Digitales e Inventivos para la Investigación Social de la Universidad de Rosario, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero hay 2 personas de su equipo que van a estar exponiendo y presentando el informe. Primero, una presentación. Sandra Botero es profesora asociada en el programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Rosario en Bogotá. Es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame. Su investigación se enfoca en la relación entre cortes y política, así como las dinámicas electorales, con un amplio interés en la participación ciudadana. Paola Camelo es magíster en Sociología y politóloga de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en investigación tanto cualitativa como cuantitativa en temas relacionados con capital social y cultural, acceso a la educación superior, economía del cuidado, discriminación en el mercado laboral. Alicia Duque es abogada de la Universidad del Rosario con experiencia en investigación en ciencias sociales y conocimientos en métodos digitales. Ha estudiado la intersección entre derechos humanos y digitalidad y tiene conocimientos en lenguaje de programación Python y R, además de programas como GP. Isabela Jaimes Rodríguez es socióloga y politóloga de la Universidad de Rosario. Actualmente es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana y es investigadora en temas relacionados con la intersección entre tecnología, trabajo digital, educación, género y sociedad. Por último, Catalina Moreno coordina el área de inclusión social de la Fundación Carisma. Ella es abogada con maestría en Derecho Público de la Universidad de los Andes y se dedica a temas de derechos humanos y de justicia social. Trabajó por más de una década en la Corte Constitucional. También fue abogada de incidencia política y jurídica en asuntos de género. En Carisma se dedica a promover que las tecnologías sirvan y protejan a los grupos sociales que están expuestos a las violencias y discriminaciones. Cierro la presentación y los dejo con Sandra Botero para hacer la presentación del informe. Hola, buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de este informe al que le hemos puesto mucho cariño, mucho interés y queremos compartir con ustedes hoy como varias de las cosas centrales. Entonces, como nos contó Natalia, el informe lleva por título Acoso, Soledad y Desprestigio. ¿Qué es lo que estamos investigando en el informe? Como
en qué fenómeno nos estamos concentrando, qué es lo que nos interesa. Estamos tratando de entender mejor las violencias digitales contra las mujeres en política, en particular, es decir, las violencias que se manifiestan en el discurso y en la interacción simbólica propias de las redes sociales. Cuando nos concentramos en la campaña al Congreso colombiana en el 2022, queríamos tratar de entender mejor el fenómeno, de entender el impacto en las candidatas y en sus equipos, y también de entender cuál es el marco normativo, el marco legal en el cual esto se está manifestando en Colombia, con cuáles candidatas cuentan, cómo funciona eso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué este informe? Primero, creo que muchas de las personas que estamos acá lo sabemos, pero no sobra repetirlo, las mujeres enfrentan obstáculos en todas las etapas de lo que es la política institucional, ¿cierto? Desde el momento en que están pensando en candidatizarse, pasando por el ejercicio electoral y después en el ejercicio en política. Las mujeres siguen estando menos representadas que los hombres en los espacios de política institucional. No los voy a aburrir con las cifras absolutamente deprimentes, tanto de las elecciones del Congreso 2022 como de las elecciones de hace apenas algunas semanas. Entonces, las candidaturas en el Senado, donde hubo más candidatas mujeres, no llegaban al 40%. Imagínense si esos son el número de candidatas, lo que son las cifras cuando llegan ya al otro lado. Entonces, seguimos con problemas en ese sentido. Creemos también que mejorar la participación de las mujeres pasa por entender y atender a las dificultades que enfrentan, incluidas las violencias digitales. Y en ese sentido, entonces, también una de las apuestas del informe es hacer recomendaciones concretas y vamos a hablar de eso también hoy. Entonces, ¿cómo estudiamos la violencia digital contra las mujeres en políticas? Es un fenómeno complejo. El informe le apuesta a tratar de entender esa complejidad y por eso tiene tres partes. Okay. Hacemos tres cosas diferentes en el informe. Primero, el análisis de las interacciones, el análisis automatizado de texto, el análisis del discurso en Twitter durante la campaña al Congreso. ¿Listo? Este componente del informe estuvo a cargo de Isorlat de la Universidad del Rosario y lo van a presentar hoy Isabela y Alicia. Segundo, la segunda pata del informe es un estudio de las experiencias de las candidatas y de los equipos de comunicación de las candidatas a través de grupos focales y unas encuestas complementarias. Entonces es un trabajo cualitativo hablando con ellas y con sus equipos, que son en últimas las que mejor conocen qué es lo que pasa ahí. Esa parte del informe estuvo a cargo de Paola Camelo, con quien también tenemos el gusto de contar hoy y nos va a contar un poco más de eso. Y tercero, la tercera pata del informe es un análisis de las herramientas y de las rutas existentes para la atención de las violencias digitales contra las mujeres en política, tanto por el Estado colombiano como por los partidos políticos y los movimientos también, como por las plataformas. ¿Sí? Entonces, esa parte también es súper clave porque es como el marco en el cual se mueven estas otras cosas. Esa parte del informe estuvo a cargo de Catalina Moreno de Carisma. El título del informe: Acoso, soledad y desprestigio. Entonces, lo que nos encontramos en el curso de este trabajo durante las campañas es que lo que revelan las experiencias de las candidatas es que hay una violencia digital contra las mujeres en política que es generalizada, normalizada, que se refiere a sus cuerpos, a su apariencia, a su raza, a la forma como hablan, a sus habilidades y capacidades profesionales. Creo que a medida que cada una de las mujeres que está aquí nos va a compartir un poquito más de la pata de los informes, ustedes van a ver eso cómo se traduce en las diferentes manifestaciones. Pero creo que el título recoge un poco estas experiencias que recogimos nosotras también, con la soledad que en muchos casos las candidatas sienten y los equipos sienten con la que afrentan estos fenómenos. ¿Okay? A continuación, entonces, como les prometí, más sobre cada una de las tres dimensiones del informe. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejo con Alicia. Buenos días a todas, todos y todos.
Nosotros somos el DISORLAB, el Laboratorio de Métodos Digitales e Inventivos en Investigación Social, es un semillero adscrito al programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario. Los investigadores que trabajamos en este informe fuimos Jaime Cuellar, que nos acompaña aquí, Alicia Duque, quienes habla, Isabela, mi compañera, y Oscar Maldonado, que coordinó la investigación que realizamos. Para introducir un poco la metodología y el paso a paso que seguimos dentro de DISORLAB, queremos preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué es relevante estudiar estas dinámicas en redes sociales? Desde DISORLAB creemos que los espacios digitales, como las redes sociales, son espacios de naturaleza compleja, en donde podemos observar, identificar y mapear estas interacciones y relaciones que tienen los actores. En ese sentido, creemos que, las discusiones se movilizan de manera temporal, también hay discursos y narrativas que se construyen con respecto a ciertas experiencias y ciertas expresiones de violencia. De esta manera, escogimos Twitter como una red social que es amplia y que en su momento nos permitía extraer datos con los cuales podemos, hacer una lectura distante del fenómeno de la violencia ejercida hacia las mujeres. Específicamente, Twitter es una red que, dentro de las técnicas computacionales que se usaron, nos permite entender la centralidad, el posicionamiento de las candidatas, así como cuáles candidatas se dejan de lado, se dejan al mar. Bueno, durante la investigación que realizamos, seguimos la presencia en Twitter de 127 candidatas. Aquí es importante mencionar que algo que fue como clave es que queríamos tener una representación de todas las candidatas, entonces nos aseguramos de tener candidatas tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Analizamos también que estas candidatas fueran de los diferentes departamentos y también que aspiraran a las diferentes circunscripciones. Aquí no solo analizamos los tweets que realizaron las candidatas, sino también las respuestas que recibían ellas a estos tweets. La extracción de esos tweets lo realizamos a partir del lenguaje de programación Python, más específicamente a través de la librería TweetPy, que nos daba acceso a la API de Twitter. El año pasado, en su momento, cuando realizamos la investigación, era mucho más fácil acceder a la API de Twitter. Sin embargo, por los cambios que ya todos sabemos, ya no es tan fácil acceder a la API de Twitter. La ventana de observación fue de 30 días. Durante esas 4 semanas realizamos la observación. Esto fue entre los meses de febrero y marzo, justo antes de que se realizaran las elecciones. Al final de la extracción recolectamos un total de 331.686 tweets, y estos tweets los analizamos mediante diferentes técnicas. Lo primero que hicimos fue una estadística descriptiva que nos dio un panorama general sobre lo que estaba ocurriendo y nos permitió identificar ciertas líderes de opinión. Posteriormente realizamos un análisis distante del corpus que obtuvimos. Esto lo hicimos a través del procesamiento del lenguaje natural. Este procesamiento del lenguaje natural lo realizamos a través primero del programa Poyan Tools y después a través de la librería de Python NFTK. Finalmente realizamos un análisis de redes que les va a comentar mi compañera Isabel. Bueno, como una de las últimas instancias dentro de nuestra metodología fue el análisis de redes, que nos permitió hacer una lectura distante de la violencia ejercida hacia las mujeres por medio del programa Gephi de acceso abierto. Esto nos permitió entender un poco cómo estaban funcionando las redes en términos de qué candidatas estaban centradas en la discusión y cuáles otras, estaban al margen. También nos permitió entender estas comunidades y hacer un tipo de topología de esta violencia, lo cual, conllevó a tener una lectura más cercana, en donde ya se implementaron esas técnicas cuantitativas de identificar tweets específicos donde habían ciertas expresiones de violencia. Estos son como los ejemplos que tenemos. Y, por ejemplo, señora, dedíquese al hogar y recupere a su esposo. La política nunca fue lo suyo. Quiero un hijo tuyo, mamacita, o para esta negrita, lesbiana y pobretona. Todo es persecución política, atolondrada, entre otros. Ya, en los hallazgos y en las conclusiones vamos a ver de forma detallada cuáles expresiones de violencia estuvieron como más destacadas dentro del informe. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de lo que dicen las candidatas y también sus equipos de comunicaciones. Entonces, en cuanto a la parte metodológica, nosotros llevamos a cabo 6 grupos focales
Dos de estos los realizamos aquí en la ciudad de Bogotá y uno en cada una de las siguientes ciudades, que fue Cúcuta, Cali, Medellín y Popayán. Estos grupos focales los llevamos a cabo entre el 26 de agosto y el 28 de septiembre del año pasado, del 2022. Y la duración de cada uno de estos grupos focales fue entre 1 hora y media y 2 horas y media, y tuvo un total de participación de 18 personas, de las cuales 18 personas que eran parte de los equipos de las candidatas, 5 de los equipos de candidatos y 14 candidatas. También como complemento de estos grupos focales realizamos unas encuestas digitales que fueron respondidas por 52 personas, 14 personas eran candidatas, un candidato y 36 personas de los equipos de comunicación de las candidatas y los candidatos. En cuanto a los hallazgos, esto es lo principal que encontramos en estos grupos focales. El primer hallazgo es que absolutamente las personas, todas las que participaron en los grupos focales, tanto candidatas como miembros de sus equipos, manifestaron que habían enfrentado violencia digital a lo largo de todo su recorrido político. Así que eso era algo que realmente lo principal en sus grupos focales. El segundo hallazgo es que las violencias digitales que más dijeron tanto las candidatas como sus equipos que afrontaron fue desprestigio con base a sus capacidades, acoso virtual y manipulación de la información. Hay una categoría emergente que surgió en los grupos focales, que es el silenciamiento, que fue uno bastante resaltado por las candidatas y que a continuación ahorita les voy a contar un poco de qué se trata esta categoría. En cuanto a los efectos de la violencia digital, para muchas de ellas las hacía sentir deprimidas, con ansiedad, y uno de los mecanismos que usaban para tratar de enfrentar esta situación era dejarle el manejo de las redes sociales a sus equipos de comunicaciones por ciertos periodos de la campaña. Ninguna de las mujeres que tuvimos en los grupos focales y también sus equipos de comunicación dijeron que hayan dejado cedido totalmente sus redes sociales al manejo de los equipos de comunicación. No fue así, sino que en algunos periodos cuando se sentían muy cargadas. Y otra también de las estrategias que ellas hacían para tratar de aislarse un poco de esta violencia era literalmente no entrar a ningún tipo de red social y aislarse también fuera, digamos, de los lugares donde residían. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco acerca de la manipulación de información. Entonces es importante resaltar que muchos de los ataques que estas mujeres recibieron estaban asociados con cosas falsas que hacían acerca de personas que militaban en su partido o también incluso del mismo partido político donde militaban. Aquí hay un ejemplo de esto que nos da Rosalba. Ella es una candidata, era en ese momento candidata por el Partido Centro Democrático, y dice lo siguiente: a mí me han dicho hasta paraca por ahí, otros me dicen también que soy infiltrada, que soy guerrillera, mejor dicho, yo no sé ni para dónde me mandan. Nunca he tratado ni con paracos ni con guerrillos, nada, ninguno de los dos. Entonces, la asociación que hacían a su partido político era que era un partido de paramilitares, y ese tipo de comentarios era el que más recibía en sus redes sociales. En la siguiente diapositiva vemos acerca de desprestigio con base en sus capacidades e intelecto. Y aquí está lo que dice Fernanda, candidata por el partido Alianza Verde. Ella dice: cuando tú entras en política a una lista para el consejo, a un tema de alcaldía, a cualquier otra lista para asamblea, cámara, entras porque necesitan llenar el hueco, ¿sí? No porque la capacidad de Rosalba, de Fernanda, de X o de Y sean las que ellos necesitan para ese espacio. Entonces, a partir de allí ya hay un problema político y una forma de señalarte en redes y decirte: usted solamente sirve para eso. Relleno de lista. Este era otro de los comentarios que más recibían las candidatas, tanto en escenarios físicos y particularmente en redes sociales. Y hay algo muy característico que ellos decían: eso no lo dicen solamente ciudadanos del común, sino incluso sus mismos compañeros que estaban aspirando a un cargo político y personas también de los partidos políticos y periodistas. En la siguiente diapositiva vemos acerca del acoso virtual, y esto es lo que nos dice Rosalba, que es candidata y en ese momento era candidata por el partido de la U. Ella dice: hay gente que está en nómina con nómina, usan dinero del mismo estado solamente para pagarles a esas personas para que estén en un sitio 24 horas con un listado que le pasan, y les dicen: ustedes tienen que dedicarse a estas personas
y cosa que tuitean o cosa que monten de una respondan con un ataque o de una bloqueo. Entonces son bodegas pagadas por caciques de partidos, pero simplemente para hacerte daño. Y ese también fue un comentario que ellos decían, que existían personas a quienes les pagaban para que cualquier cosa que la candidata pusiera en sus redes sociales, inmediatamente les mandaran comentarios violentos, empezaran a reportar la cuenta. Entonces, claramente, ellas lo tomaban como acoso en redes sociales. En la siguiente diapositiva vemos esta categoría que emergió en los grupos focales, que es el silenciamiento. ¿Qué nosotros entendemos por silenciamiento? Es lo que las candidatas describieron como censura y o amedrentamiento para que no expresaran sus opiniones en redes sociales. Y no solamente eran opiniones que tenían que ver solamente con su campaña política, a nivel político, sino cualquier tipo de comentario u opinión que ellas tuvieran, inmediatamente trataban de callarlas. Y esto es precisamente lo que nos muestra Ángela, que era candidata por el Partido Liberal. Ella dice lo siguiente: yo estaba colocando algo en Twitter sobre que salieron unas vallas de que la ciudad es segura. Yo coloqué algo sobre eso y por ahí nos respondió alguien de la bodega repagada. Ah, pero si usted tiene padrino político, porque su candidato al Senado quedó, cállese. Yo digo, ¿qué tiene que ver es que el señor haya quedado como senador con lo que está pasando en la ciudad? Todos te buscan para censurarte, para callarte. Y este comentario es importante, ¿por qué? Porque ya habían pasado las elecciones, ya habían ganado las personas que ganaron, y ella estaba haciendo un comentario acerca de la ciudad, y aún después de haber ya terminado la campaña y las elecciones, seguía recibiendo comentarios que trataban de silenciarlas, y en campaña fueron aún mucho mayores. En la siguiente categoría vemos un poco acerca de los efectos y el manejo que le dieron tanto las candidatas como sus equipos a la violencia digital que recibían. Entonces, en una de las encuestas que nosotros realizamos, una persona del equipo de comunicación con una candidata de Coalición Verde Esperanza dijo lo siguiente: los ataques en redes sociales fueron tan intensos durante diferentes lapsos de tiempo que la candidata entregó el manejo de Twitter para cuidar de su salud mental, y a mí también nos llegó a afectar durante algún tiempo. Y en los grupos focales nosotros también veíamos cómo ellos decían, sí, nosotros nos rotamos el manejo de las redes sociales dentro del equipo de comunicaciones, porque es tanta la agresividad, tanta la violencia que se recibe para la candidata y para todos sus equipos, que a veces las personas, ellos decían, no aguantan y tienen que ayudarse un poco. Y otra de las cosas que hacían también las candidatas y sus equipos de comunicaciones era no responder ninguno de los comentarios o bloquear los perfiles de los cuales provenían estos comentarios. Esto no lo hicieron todas, realmente. Algunas sí eran más contestatarias y respondían porque se enojaban y se molestaban con lo que decían, pero los equipos de comunicación siempre trataban de decirles, o no respondamos, o si respondemos de manera positiva. Es decir, poniendo los puntos a los cuales ella está diciendo, yo estoy proponiendo esto, estas son mis propuestas. Esos fueron entonces métodos para responder a estos ataques. Sin embargo, como lo decía Sandra al inicio, muchas de estas mujeres no cuentan con las herramientas para poder decidir cómo enfrentar ese tipo de violencia, cómo hacer una administración, un manejo tal vez de sus emociones durante este tiempo que es tan violento, y por eso es que muchas de ellas se sienten en completa soledad. Entonces ahora les dejo con Catalina, que estará hablándoles un poco más acerca del marco normativo. Vale, buen día. A mí me tocó un poco el pedazo más de escritorio. Digamos, después de tener todos estos datos, lo que hicimos fue sentarnos en el escritorio y empezar a recaudar información de lo que sabíamos de las rutas de acceso, de qué tiene que hacer una mujer cuando sufre alguna violencia. Y lo otro que nos sentamos a hacer es mandar peticiones. Mandamos peticiones a partidos y movimientos políticos y mandamos peticiones a distintas autoridades que deberían estar a cargo de la atención de las mujeres. Para hacerles el cuento muy corto, porque digamos, quiero que vean, esta es una cantidad de normas que nosotros encontramos en nuestro rastreo normativo. Tanto un panorama internacional como un panorama nacional bastante nutrido acerca de los derechos de las mujeres y también de todas estas obligaciones en cabeza del Estado y de distintas autoridades sobre cómo asegurar una verdadera participación política en condiciones de igualdad para mujeres y hombres.
tenemos desde, ya como les había dicho, pues tenemos desde la CEDAW en el 81, y aquí estoy dejando por fuera un montón de temas, hasta una sentencia de la Corte Constitucional en 2022 que habló de un vacío jurídico específico respecto de la violencia digital. Entonces, panorama normativo y herramientas para usar hay un montón. No hay una norma específica que aborde de manera integral ni la violencia contra las mujeres políticas ni la violencia digital, pero existirían de todas formas herramientas, ¿no? Hay herramientas, hay esfuerzos legislativos, hay esfuerzos administrativos, como pueden ver también un protocolo que busca participación igualitaria que sacó el CNE en 2021, normas hay, ¿sí? Ese es el primer pedacito. En las peticiones que hicimos, nosotros enviamos bastantes peticiones a estas autoridades que pensábamos que eran responsables dentro de toda la atención de mujeres. ¿Qué obtuvimos en respuesta? Las entidades que nos respondieron hablaban de bastantes esfuerzos pedagógicos relacionados con la violencia de género, de protocolos para darles un enfoque diferencial cuando los están abordando, pero a la larga ninguna de esas entidades nos habló de algunas cifras específicas sobre violencia digital. Como no existen marcadores dentro de la atención que presta la Fiscalía o de la atención que presta la Defensoría del Pueblo o cualquier otra entidad, no es posible saber cuál violencia fue ocasionada por un medio digital. Tampoco hay marcadores específicos que hablen sobre la visibilidad de las mujeres, es decir, si tienen una condición de liderazgo o de participación en política que requiera una atención diferencial. Nos mandó, por ejemplo, la Fiscalía, como no tiene esa variable, nos mandó en respuesta a la petición de cifras, nos dice como estos son los casos de delitos sexuales que tenemos empezados por mujeres. Y esas son las cifras que nos entregan casi todas las entidades. Decirles que el CNE, a pesar de que en 2021 había emitido también un protocolo, desafortunadamente no contaba con cifras específicas. Esto fue un año después de emitir el protocolo y nos dijo que había recibido 5 casos, de los cuales uno era nuestra petición de información. La policía dijo no haber recibido ningún caso de violencia digital a lo largo del 2021 y el Ministerio TIC simplemente habló como de acciones educativas. Entonces decirles como ese es el panorama en términos de cifras y de el récord que hay sobre los procedimientos y los trámites que hay alrededor y para el tratamiento de las violencias. Este es un resumen de lo que encontramos respecto de partidos y movimientos políticos. A estos partidos y movimientos fueron los que elevamos peticiones, no a todos los demás, hicimos como una suerte de muestra representativa. ¿Y qué les preguntamos? Les preguntamos si habían recibido quejas por violencia contra mujeres políticas. Ahí ven las respuestas, quiénes sí y quiénes no. El Centro Democrático dijo que no, Mira dijo que no, Estamos Listas, Comunes, el Partido Conservador y el Partido Pueblo Democrático no respondieron a nuestra petición. Y cuando les preguntamos si han recibido alguna queja por violencia digital, nos dijeron que no. Digamos, en toda la historia de los partidos políticos dijeron que ninguno había recibido ninguna queja. Y cuando les preguntamos por un protocolo específico para el tratamiento de estas violencias, nos dijeron que sí los primeros 4 y los siguientes 3 nos dijeron que no, que simplemente se utilizaba el mismo estatuto y el control ético que se hace para cualquier otro tipo de falla al interior del partido y de las elecciones. Entonces, ese es un panorama. Desafortunadamente, los que nos dijeron que sí no nos dieron cifras, tampoco nos dieron, nosotros no queríamos saber qué tipo, digamos, específicamente el hecho de violencia, pero sí queríamos entender un poco qué trámite se le había dado, en qué instancia se había decidido, qué medidas de protección se habían de pronto adoptado, y nunca obtuvimos una respuesta acerca de eso. Las respuestas fueron más bien someras y nos dejaron pues, pensando en las mujeres, y esto es algo que ya, como les dijo Paola, que se comprobó antes, y es que las mujeres aparentemente experimentan esta violencia en un espacio realmente solo. ¿Qué hicimos con las redes sociales? Elevamos peticiones a Meta, elevamos peticiones en ese momento a Twitter, a TikTok y a Google, pues para saber qué pasaba en YouTube. Y esto fue las respuestas, esto fue una condensación de lo que recibimos de parte de Meta y TikTok. Twitter y Google no nos dieron respuesta a nuestras peticiones. Podría resumirlo así lo que pasa con las redes sociales. Nos dicen que para abordar la violencia digital contra mujeres políticas existen normas comunitarias y prácticas de moderación dentro de las redes sociales. Es decir, cuando uno se mete en una red social, uno sabe qué reglas rigen el comportamiento de los usuarios dentro de redes sociales y para eso, digamos, cuando se incumple y cuando se infringe, hay unos mecanismos de moderación de contenido. Esa es como la primera respuesta ante nuestra pregunta acerca de qué hacer con esa violencia. Luego nos dicen, también contamos con herramientas
de autocuidado para enseñarle a la gente cómo comportarse en redes sociales y qué hacer cuando hay una situación que infringe esas normas comunitarias para que reporte. Entonces tenemos herramientas de autocuidado y reporte. Luego nos hablan, pues digamos, esto no lo teníamos tan claro, pero nos hablan de que existen los canales de colaboración con las autoridades electorales. En tiempos de elecciones, las plataformas saben que puede haber unos momentos en los que más difícilmente haya contenido que pueda causar daño, así que se conectan con las autoridades electorales que pueden hacer pedidos para retiros de contenido. Y digamos, como en materia, en general, las dos plataformas nos hablaron de unos esfuerzos pedagógicos, de tener fact-checkers dentro de sus equipos y también de tener unos socios locales que ayudan a identificar moderaciones injustas de contenido o cuando hace falta más moderación. Estos fueron como un resumen de lo que nos dicen las redes sociales. Entonces, ¿qué nos dan esta investigación acerca de estos distintos actores? ¿Qué nos dice a nosotras? Nos dice que en realidad hay un esfuerzo, de verdad, una conciencia sobre la existencia de esta violencia, hay una preocupación, hay un interés en tratar de resolverla, que hay muchas normas, pero que al mismo tiempo se tratan de esfuerzos que están aislados. No se trata de esfuerzos que aborden de manera integral la violencia y con los que podamos dar una respuesta especialmente que ponga en el centro a las mujeres. Y esto de nuevo se ata completamente a lo que vimos tanto en el estudio de redes sociales como en el estudio del impacto en la vida de las mujeres. Entonces tenemos, no hay un abordaje integral, no hay una norma específica y al mismo tiempo también vemos que las autoridades sí les hace falta tener información. No hay información de ningún tipo que permita establecer un diagnóstico de lo que pasa para formar una política pública que realmente responda a las necesidades de este fenómeno. ¿Qué hicimos con todo esto? Creo que ya cada una de nosotras les hemos dado unas conclusiones en las patas del informe y, digamos, con base en esas conclusiones que pudimos evidenciar y que también Sandra lo dijo al inicio, que la conclusión principal es esta soledad con la que enfrentan las mujeres, la violencia digital, hicimos unas recomendaciones y las dividimos por actores. Para el Estado, en un principio, escogimos estos primeros actores que están, sobre todo, acompañando la ruta de atención de violencia y les propusimos formar y sensibilizar a los funcionarios. Ese es el primer paso porque, como les dije, digamos, lo toman como un tema de violencia cualquiera que no requiere una atención especial, a pesar de que la violencia digital tiene unas características particulares, como que es fácilmente replicable, como que a veces no se sabe de dónde viene, que puede ocurrir a través de fronteras. Entonces, ese tipo de características de la violencia digital requieren una especial formación, además de un enfoque de género que se exige de cualquier abordaje de violencia de género, y pues, digamos, se les dice como por favor sensibilicen. También creemos que el Estado y estas instituciones en particular tienen que hacer aportes significativos dentro de los procesos legislativos. Hay varios procesos legislativos, cuando estamos escribiendo este informe, ya hay uno que terminó, que en este momento está en control constitucional de la Corte, que están tratando de legislar acerca de la violencia digital. El problema es que se hacen esfuerzos desde el legislativo y quien tiene las cifras sobre la atención, que es el ejecutivo en algunas partes, o el judicial, nunca hacen parte de esos procesos. Entonces son procesos que se quedan simplemente en formulación desde el Congreso, pero que no tienen información de base acerca de qué es lo que se necesita. Y finalmente propusimos un poco considerar como una variable interesante cuando se estén midiendo distintos esfuerzos de entidades, la variable de la visibilidad de la mujer, para poder tener datos acerca de qué pasa con la participación política. A las autoridades electorales pedimos hacer seguimiento a los compromisos del protocolo. Decimos, hay un protocolo, es una norma blanda que salió en 2021, pero a pesar de esa existencia de esa norma, no tenemos ningún seguimiento a lo que está pasando. Esa norma nos dice, los partidos y movimientos políticos tienen que tener unos canales dispuestos, muy sencillos, para que las mujeres puedan denunciar. Eso aún no se ha controlado. No sabemos el trámite que se les da. Como les dije, cuando preguntamos al CNE por cifras, nos dieron que solo había reportes de 5 casos de violencia. Creemos que hay que crear una ruta de atención clara y accesible para abordar la violencia. Como les dijimos, tiene que ser realmente muy clara, porque en este momento las mujeres están sujetas a una romería institucional que no termina y que termina por revictimizarlas, o pues, sí, es una violencia institucional que se experimenta. Necesitamos realizar diagnósticos también. No hay cifras, y sin cifras una política pública pues no tiene ningún norte, ¿no? Generar reportes con los datos sobre solicitudes realizadas a las plataformas de redes sociales. Como les dijimos,
nos enteramos que existen estos canales entre autoridades electorales y las plataformas de redes sociales, en los que pueden solicitar la remoción de contenido. Y se nos hace urgente que las autoridades y plataformas, como leeré más adelante, nos digan qué está transcurriendo por esos canales. Necesitamos saber qué información se está bajando y por qué razones, porque finalmente termina afectando la libertad de expresión. Necesitamos también un registro de violencias, pero sobre todo este registro de violencias, más allá de decir este es el caso de tal persona, necesitamos poder hacer seguimiento a las medidas de protección que se aborden, que se adopten efectivamente, porque lo que sucede es que a veces se llevan los casos con números, es un radicado, pero lo que vemos es que no sabemos en qué termina la situación de la mujer, que debería ser el centro de todo el abordaje. Finalmente, proponemos desarrollar estrategias para el manejo de incidentes que incluyan a todos los actores. Como les dije, hay una dispersión normativa que hace para la mujer muy difícil saber a qué lugar ir, pero además qué puede pedir. Así que pedimos como un tema de integración de todas las autoridades que deben colaborar. Al Congreso de la República, en ese momento pedimos expedir una ley integral sobre violencia contra mujeres políticas, incluyendo sobre todo el tema de la prevención y reparación de las víctimas. Formular un diseño institucional que, como les dije antes, permita la atención. En este momento, normas dispersas no aseguran una atención adecuada, y también lo otro que propusimos fue prever remedios que tengan en el centro la libertad de expresión y la privacidad. Justamente sabemos que por la soledad con la que tienen que afrontar las mujeres este tipo de violencia, a veces pedían esfuerzos de regulación en el sentido de remover contenidos. Nosotras creemos que tenemos que sentarnos a pensar en otros remedios que se salgan de ese lugar. Este es el capítulo más largo tal vez, y son las recomendaciones para partidos y movimientos políticos. Hablamos de estrategias de comunicaciones que den visibilidad a todas las mujeres, y si esto tiene que ver con esta desigualdad que sienten las mujeres que están haciendo política, acerca de los recursos que se destinan para ellas y para su capacitación. También tenemos que desarrollar estrategias para el manejo de incidentes de violencia que incluyen la actividad de la activación de las rutas directamente ante el actor que corresponda, que la mujer no tenga que saber, yo esto lo tengo que presentar ante el partido, o tal vez esto lo tengo que presentar ante la defensoría, o tal vez esto se va para fiscalía, que de verdad sepan que sea muy sencillo acceder a la ruta de atención. Creemos que también hay que sensibilizar a las candidatas, candidatos y equipos de comunicaciones en términos de violencia, también en términos de procesos de formación de seguridad digital, enfoque de género y medidas concretas para poder acompañar. Y establecer políticas al interior de los partidos para poner en marcha los protocolos de manera sencilla. Finalmente, a las plataformas, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho antes, les propusimos mejorar sus normas comunitarias y mecanismos de respuesta para asegurarse de dar respuesta a este tipo de violencia. Las normas comunitarias que las plataformas nos mencionaron eran normas comunitarias que aplican para cualquier tipo de contenido. No hay una aplicación diferencial, no hay informes específicos al final de las elecciones que nos digan esto fue una tendencia que evidenciamos en contra de alguna mujer, no hay información clara. Entonces lo que nosotros dijimos es como mejoren sus normas comunitarias, a lo mejor háganlo acompañados de expertas y de expertos en temas de género y en temas de abordaje de violencia. También les dijimos, analicen si sus tecnologías de procesamiento del lenguaje natural les permiten identificar de forma automatizada algún hecho de violencia y marcar ese contenido. Es decir, que cuando se publique el contenido y de pronto pueda identificarse como una forma de violencia de este tipo que les decimos, se marque, pero que al mismo tiempo a la persona que subió el contenido se le asegure su debido proceso y se le diga por qué se está marcando su contenido como posiblemente violento. También dijimos que podrían ayudar a ofrecer a movimientos y partidos políticos, a las candidatas y sus equipos de trabajo, unas capacitaciones sobre las rutas de atención. Hemos visto que las mujeres no saben cómo hacer esos procesos de reporte que antes las plataformas nos dijeron, esta es la solución, herramientas de autocuidado de reporte, y hay muchas de ellas que no saben en dónde hacerlo. No saben en dónde verificar qué trámite se le dio a su reporte, ni qué pasó, ni qué decisión se tomó, así que les dijimos cómo ofrezcan esas capacitaciones. Y al final dijimos también generar un reporte público con los datos de la violencia que surgió dentro de las elecciones. Al final de la jornada electoral, que nos digan qué pasó. También les propusimos un poco asumir el compromiso de facilitar la identificación de los usuarios siempre que haya una orden judicial y que asegure el debido proceso, es decir, cuando hay un proceso judicial que se inicie por temas de violencia, que se asegure el debido proceso pero que guarden información.
evaluar también con periodicidad sus normas comunitarias. Eso tiene que ver con la primera opción, y era como de ajuste a las normas comunitarias, piensen en una norma comunitaria específica para este tipo de violencia o con un marcador específico cuando estamos hablando de mujeres muy visibles o públicas. Informen también a las personas que activan sus mecanismos, porque esto es algo que nos decían, como dije antes, nunca saben en qué terminan sus quejas. Y relacionado con un poco lo que dijeron antes Isabela y Alicia, dar acceso a las APIs a investigadores que permitan la captura de datos e interacciones en tiempo real. Como les dijeron ellas, en el momento en que realizamos la investigación, era posible acceder a la información de Twitter, porque teníamos las APIs y los investigadores sociales pueden ver qué pasa. Con el transcurrir del tiempo hemos visto que cada vez más se cierran esos espacios para acceder a los datos, y sin datos tampoco podemos mejorar política pública, como les dijimos antes. Al final, promover la transparencia en sus prácticas y el uso de herramientas automatizadas, también la forma en que funcionan para identificar y actuar en sus plataformas contra las violencias, especialmente las basadas en género. Estas fueron las recomendaciones que hicimos dentro del informe. Espero que hayan quedado claras, igual ahí las encuentran en el informe. Creería que eso es, ahí está todo. Gracias a ustedes por la exposición que nos brindaron. Ahora el micrófono está en ustedes. Si alguien tiene una pregunta, por favor, alcen la mano y le vamos a pasar un micrófono para que la haga. Jurídicamente quisiera preguntar si conectaron a la 1257, que es la ley general que tenemos en el país para la prevención de violencias, o sea, que las mujeres tengamos derecho a una vida libre de violencia, y si esa no nos servía, porque creo que no la voy a nombrar ahí, la ley, pero me aclara por favor si es un error en la lectura que hice. La segunda pregunta es, no veo conectada a dos organizaciones que tienen que responder por los derechos y la dignidad de las mujeres, que es la Defensoría del Pueblo y las Personerías, que territorialmente pues, y no hay recomendaciones para las dos, sobre todo para la Defensoría del Pueblo, que tiene que garantizar a las ciudadanas colombianas los derechos. Y en las recomendaciones me parece que faltó un llamado a la sociedad civil colombiana, porque estos problemas están instalados en la cultura y los usos y costumbres los tiene que transformar la sociedad civil colombiana en conjunto. Si no se le hace el llamado, ella cree que no tiene nada que ver con esto. Y eso tiene que ver con la desarticulación que tú planteaste ahí, que me parece que hay una reflexión profunda a que realmente la sociedad en su conjunto interrogue a los partidos políticos. Son el germen de las violencias de las mujeres por el patriarcado, pero parece que pasan de agache y no les pasa nada. Entonces me parece que la sociedad civil los tiene que interrogar y les tiene que poner el límite a los abusos de poder interno que tienen y el maltrato generalizado que le dejan a las mujeres. Vamos a hacer la ronda de preguntas y ya luego pasamos a las respuestas. Sí, buenos días para todas las personas. Mi nombre es Olga Paz. Colaboro con Colnodo. Primero felicitar a Carisma, por supuesto, y a todas las organizaciones de la Universidad del Rosario, pues que las organizaciones que hicieron parte del estudio. Felicitar a las compañeras, sobre todo a las personas jóvenes. Me encanta que haya nuevos liderazgos de mujeres jóvenes trabajando en estos temas. Es muy necesario. La brecha digital, las exclusiones, las violencias hacia las mujeres sigue creciendo infortunadamente, y es necesario que las nuevas generaciones estén también tomando estas banderas y estén trabajando en ello. A medida que aparecen nuevas plataformas hoy en día con inteligencia artificial, pues aparecen nuevas maneras de vulnerar a las mujeres, así que celebro muchísimo que compañeras estudiantes jóvenes estén en estos temas. Tengo tres preguntas. Primero, sobre el grupo focal, ustedes eligieron estas ciudades, Cúcuta, Medellín, Cali, Popayán. Quisiera pues entender un poco cuáles fueron los criterios, si tuvieron que ver con el uso de redes sociales o con zonas más violentas, más afectadas por el conflicto, con más expresiones de violencias. Me llama la atención que no estaba incluida Bogotá y tampoco está incluida Montes de María y otras zonas donde también hay muchas expresiones de violencia hacia mujeres activistas y lideresas. Y en ese sentido también quisiera saber si ustedes encontraron algunas violencias diferenciales entre mujeres que ejercen su liderazgo político e institucional en los territorios,
porque uno pensaría que están mucho más expuestas, digamos, a las mujeres que están en estas grandes ciudades, ¿no? Porque además el perfil de las mujeres es muy distinto. Nosotras en Colnodo trabajamos mucho con mujeres activistas, lideresas, periodistas en los territorios, y entendemos pues por supuesto que hay unas violencias diferenciales. Y la última, las recomendaciones buenísimas, me parecen súper interesantes. Quisiera saber si se han compartido formalmente con los actores institucionales, pero también con las plataformas, cuál ha sido, si ha habido una lectura positiva, una respuesta, porque pues es un informe buenísimo que no debería quedar guardado, sino que debería ser utilizado. No sé si han pensado hacer un evento con las plataformas o compartírselo y con los actores institucionales también. Eso quería mencionar y de nuevo felicitarlas, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, yo me voy a encargar entonces de la primera pregunta. Acá nosotras sí tomamos en cuenta la ley 1257. Estaba dentro del esquema, no me fui norma por norma porque queremos respetar los tiempos, porque era un corto tiempo que queríamos exponerles por lo que era un informe tal vez tan extenso. Nosotras sí tuvimos en cuenta la 1257 y sabemos que es una norma muy interesante. La verdad es una norma que es muy completa en términos de las medidas de protección, en términos de medidas de sensibilización, que le dice al sector de educación tome medidas, al sector justicia también, le dice los empleadores no pueden hacer estas cosas cuando la mujer que está siendo afectada por algún tipo de violencia. Pero al mismo tiempo tiene un problema la 1257 y es que para las violencias que ocurren fuera del ámbito familiar no tienen una institución disponible para que las tramite las medidas de protección. Entonces hay digamos, una serie de derechos que contempla esa 1257, pero al mismo tiempo, a menos de que sea algo que pase y que la comisaría familiar pueda conocer, como sucede en este tipo de violencia política, lo que pasa es que no hay a quien acudir. Entonces, si yo tengo una violencia que no ocurrió en mi casa o con mi expareja, no tengo cómo hacer efectivas esas garantías de un pago de subsidio de sostenimiento si tengo que dejar mi casa, o a lo mejor si yo necesito que mi empleador me tenga paciencia porque necesito tomar una licencia y necesito prioridad en la atención psicosocial. Así que sí la tuvimos en cuenta, pero nos hace falta una institucionalidad y que completa todo este panorama de romería institucional que tiene a las mujeres, digamos, en una situación de indefensión y de imposibilidad de acceder a la justicia. Esa sería la primera. A la Defensoría sí le preguntamos, la Defensoría nos habló acerca de los protocolos que tiene para abordar la violencia de género de lideresas en territorio, pero no tiene cifras, y tal vez sí es un buen comentario el tema de incluir al Ministerio Público como destinatario también de las distintas recomendaciones que expresamos para las personas que están en la ruta de atención. Diría esto. Ahora respondo también lo de Olga, referente al tema de las plataformas. Están invitadas acá y empezaremos esa incidencia una vez cerremos este evento. Así que muchas gracias. Diría que es eso por mi parte. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Este es un tema pues que claramente a todos y a todas nosotras nos aqueja, porque la violencia en contra de la mujer vemos que es la más generalizada. Entonces, respondiendo a tus preguntas, primero nos hablabas un poco acerca de si Bogotá estaba incluida, y Bogotá sí estaba incluida. Hicimos 2 grupos focales aquí en Bogotá. En cuanto a la selección de los demás grupos focales, ¿cómo lo armamos? Queríamos tomar grupos focales dependiendo de las diferentes regiones que tiene Colombia. Entonces, que hicimos de la región andina, de la Amazonía, del Caribe, bueno, las regiones. Contactamos entonces personas y empezamos a hacer diferentes tipos de contactos por el método que se llama bola de nieve. Entonces acudimos a una persona y esa persona nos lleva a otra y así. Sin embargo, para poder hacer un grupo focal que se diferenciara, digamos, de las entrevistas que son más, digamos, 1 a 1, el grupo focal metodológicamente debe contar al menos con 5 personas, ¿cierto? Y estuvimos haciendo todo este proceso para tratar entonces de contactar a estas personas, por ejemplo, en lugares como Montes de María o otros lugares, y no pudimos encontrar mujeres que desearan participar. Unas porque no tenían tiempo, otras estaban, digamos, como en otras labores. Entonces, la forma en la que se montó entonces ya lo que terminó quedando como los grupos focales fueron en aquellas ciudades donde garantizamos al menos la participación de 5 mujeres, que hubo más, pero al menos 5, y también el espacio.
¿Por qué? Porque pues necesitamos un espacio que fuera seguro, porque ellas iban a ser muy vulnerables en lo que iban a decir, y entonces por eso, digamos, los lugares donde hicimos las entrevistas, los grupos focales fueron en hoteles, digamos, lugares que ellas sintieran que fueran seguros y que fueran reconocidos, también teniendo en cuenta que muchas de ellas todavía sentían desconfianza. ¿Por qué? Y aquí respondo la segunda pregunta. Claramente hay distinción en cuanto a las mujeres de áreas urbanas a mujeres de áreas rurales. Entonces, nosotros encontramos que, claro, las mujeres de áreas urbanas tuvieron violencia, por ejemplo, cuando iban a volantear, les decían cosas, les tiraban los volantes, pero en las mujeres rurales tuvimos casos particulares donde, por ejemplo, una la apuñalearon en una buceta cuando venía como de un corregimiento a otro. Otra mujer también que aparece ahí en el informe, ella no participó en el grupo focal, participó en su grupo de comunicación, y ella tuvo que retirarse porque, digamos, no nombro el lugar porque de pronto se puede reconocer quién es la persona, pero ese es un lugar que ha sido marcado por la violencia colombiana muchísimo, como digamos Montes de María, y esta mujer entonces, los grupos al margen de la ley le dicen tiene que retirarse, o se retira o la matamos, y ella tuvo que retirarse, pero no se retiró oficialmente, es decir, la gente todavía podía votar por ella y lo que hicieron ellos no se puede retirar porque va a empezar entonces la fiscalía y demás entes a investigar. Entonces, ¿qué tocó decir ella? No pudo volver a hacer campaña política, ninguna manifestación en redes sociales, y decirle a la gente que la estaba acompañando, no voten por mí, o sea, no voten por mí. Entonces, se retiró y no se retiró. Entonces, claramente, las manifestaciones de violencia en contra de mujeres y en la parte digital sí son muy distintas en la parte urbana y en la parte rural, y la parte rural, digamos que le añade todo esto que está más hacia la periferia. Nosotros sabemos que en lugares periféricos muchas veces no hay tanta presencia, digamos, de organismos y organizaciones que puedan de cierto modo decir, bueno, vamos entonces a investigar. Y por último quiero cerrar con que ellos decían, yo fui a la fiscalía y eso se quedó ahí. A la mujer que la apuñalearon nunca encontraron quién fue, y ahora en lo digital ellos decían, nos llegó este mensaje que decía, a cada marrano le llega su Nochebuena, y ella fue a la fiscalía y le dijeron, señor, pero eso es un dicho, eso no es nada. Y ella dice, no, pero es que me llamaron a preguntar por mi hijo y mi esposo, pero ellos nunca han estado conmigo en la campaña porque estas mujeres, muchas de ellas dejaban de vivir en su casa mientras hacían la campaña política, sobre todo en estas áreas rurales, y la fiscalía le decía, no, pero es que eso no es objeto para hacer ninguna investigación, y ahí quedaba. Entonces, sí había diferencias entre urbano y rural. Esta muestra quedó conformada así porque logramos conseguir participantes, al menos 5 en cada lugar al que fuimos, y sí hay diferencia. Entonces, en lo urbano y en lo rural, que lo detallamos más en el informe. Bueno, con respecto a ese punto también, pues nosotros quisiéramos destacar que la extracción que hicimos de datos de Twitter, pues como les comentaba en la presentación, para nosotras fue importante tener como cierta representatividad pues, de todas las candidatas que podían componer el Congreso. Entonces, pues especialmente, digamos, las candidatas de ciertos departamentos y las candidatas que aspiraban a circunscripciones, especialmente las circunscripciones especiales de paz, nos dimos cuenta que justo ahí surgió una categoría que decidimos denominar silencios, porque había candidatas que pertenecían a ciertos departamentos como La Guajira o el Putumayo, o que aspiraban a las circunscripciones especiales de paz. Estas candidatas, pese a que eran activas en redes sociales, no les respondían. Entonces decidimos denominar este tipo de violencia silencios porque, pese a que son activas, pues precisamente no, pues de cierta forma son invisibilizadas, y eso pues digamos que replica un poco esas dinámicas del centro periférico.